Saludos amigos de Contrapunto. En esta ocasión tenemos la gran oportunidad y el gran privilegio de contar con un entrevistado muy especial. Él es Víctor Mesa, director del Centro de Información de Honduras. Es un analista, un profesional de las comunicaciones, un académico y una persona muy vinculada a las luchas históricas del pueblo, de los pueblos centroamericanos en general. ¿Qué tal, Víctor? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes y tener acceso a vuestro público, ¿no? Sí, queríamos invitarlo ahora para que nos contara cómo está la situación en Nicaragua después de lo que ha ocurrido, la captura del expresidente Juan Orlando Hernández y el pedido de extradición, que más bien la captura producto del pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos. Bueno, mira, la captura ayer espectacular, a veces quizá un poco grotesca, del que fuera presidente ilegal de Honduras por 2 periodos, 8 años en total, ha generado, yo diría que 2 tipos de reacción en la población hondureña. Por un lado, la población opositora a su régimen, que celebra con mucho júbilo su captura y eventual extradición hacia los Estados Unidos. Era una noticia, por así decirlo, largamente esperada. Pero no se puede negar que también el señor Hernández ha logrado cultivar una buena base social de personas beneficiadas con programas clientelares millonarios financiados con fondos públicos, que le dieron una cierta aura de salvador y promotor de beneficios para la población. Por lo tanto, esas personas, algunas de ellas, no muchas, han salido por lo menos a protestar y a defender a su jefe. En estos momentos hay un enfrentamiento violento frente a la Corte Suprema de Justicia, en donde partidarios de Juan Orlando, muy pocos por cierto, llegaron para solidarizarse con él. Y partidarios del Partido Libre y de otras fuerzas de oposición que ahora son gobierno, pues reaccionaron también con fuerza y lograron desmantelar a los pequeños grupos de apoyo a Juan Orlando. Todo esto deja un cierto sabor de confrontación inesperada, y en momentos en que el gobierno está o pretende iniciar un proceso de reconciliación gradual de la sociedad después de tantos años de crispación política y de división profunda en los distintos estratos sociales en torno a problemas que llegaron a convertir a Honduras prácticamente en un estado fallido. Entonces se le reprocha a Juan Orlando haber convertido y haber usado el poder como un instrumento de enriquecimiento personal, de vinculación con el crimen organizado, de creación, sostenimiento y apoyo a redes criminales del narcotráfico y en general a convertir a Honduras prácticamente en un estado subsidiario de carteles tanto internacionales como clanes familiares narcotraficantes de carácter local. Víctor, en la realidad, en Honduras, como dices,
era algo esperado, pero sin duda es un hecho sin precedente, aunque el hermano de Juan Orlando Hernández está preso en Estados Unidos y está siendo procesado también por narcotráfico. La vinculación del hermano de Juan Orlando con él es lo que lo vincula al narcotráfico, al expresidente, o es otra vía. Yo creo que es otra vía. El caso de Juan Orlando en este tema de su relación con los círculos del narcotráfico presenta algunas características novedosas y muy originales. Normalmente los narcotraficantes tratan de capturar eslabones clave del Estado, sobre todo el área de los operadores de justicia y de seguridad, para llevar a cabo sus actividades con un clima de mayor impunidad. O sea que van desde el narco hacia el Estado. El caso de Juan Orlando es diferente, es un hombre que se vincula al narco desde el Estado. Primero, captura eslabones clave del Estado como político tradicional. Y una vez estando en el Estado, aprovecha esas ventajas que da el control del poder gubernamental para vincularse a los clanes del narcotráfico y en lugar de combatirlo como había prometido y como decía hacerlo, en realidad se vincula con ellos para chantajearlos, cooptarlos, utilizarlos y eventualmente sustituirlos. Entonces es una relación inversa, en donde viene del Estado hacia el narco y no desde el narco hacia el Estado. Esta relación crea... Eso hace esta situación un poco más peligrosa, ¿no? Hombre, sí, claro, lo hace mucho más peligroso porque los narcos, si están siendo controlados y favorecidos desde el Estado, pues tienen todo el poder de coerción de las estructuras estatales para llevar a cabo sus operaciones. Eso permitió convertir a Honduras en el principal puente geográfico de transporte de la droga que venía del sur hacia el norte. Y por lo tanto Honduras pasó de ser un simple país de paso a ser un país de almacenamiento de droga. Pasaba tanta droga por el país que era preciso guardarla dentro del territorio nacional. Y los custodios de esa droga recibían el pago en droga, lo que llevó a convertir al país en país consumidor. Además de país de tránsito, país bodega, país consumidor y posteriormente país procesador de la droga, y últimamente hemos podido comprobar que estábamos en vías de convertirnos en país productor. Se han encontrado ya muchas plantaciones de hoja de coca y de algunos laboratorios todavía de carácter un tanto artesanal, pero ya indicios claros de la evolución del crimen organizado. Y la otra característica de este crimen organizado tutelado desde el poder estatal por los círculos gobernantes, la otra característica es que más que clanes, carteles al estilo mexicano o colombiano, en Honduras se formaron clanes familiares vinculados inicialmente a la custodia y al transporte de la droga, pero posteriormente evolucionando hacia la producción y hacia el procesamiento y la producción. Entonces estos clanes familiares encontraron en el clan familiar del gobernante un aliado indispensable y una sombría protectora. Pero bueno, Honduras estuvo a punto de convertirse en un país. Esos clanes familiares en México, por ejemplo, en Colombia también, eran clanes familiares que se convirtieron en carteles.
Sí, ya en unas mafias inmensas, con unas ramificaciones por internacionales y todo. Eso también está ocurriendo en Honduras. Bueno, yo diría que era un proceso todavía incipiente de reconversión de los clanes familiares en estructuras más complicadas, más sofisticadas, estructuras de carácter internacional. Pero no hay duda que hacia allá iba caminando el país, ¿no? Y estimulado por el poder estatal representado por el caballero Hernández. Entonces, ahora que este hombre ha sido arrestado, que la sociedad hondureña, entre atónita y jubilosa, ha podido ver por primera vez a un hombre tan poderoso hace apenas unos meses, encadenado, esposado, humillado ante la sociedad, ante el país entero, pues esto se convierte en una especie de parteaguas en la historia contemporánea de Honduras. Víctor, dígame, ¿qué es lo que viene ahora? Porque ahora viene una especie de proceso judicial en el que se va a decidir si se le extradita o no. ¿O cómo es el proceso que viene ahora? Mira, el proceso es que la Corte Suprema de Justicia nombra un juez especial para juzgar y determinar si procede o no procede la extradición. Eso lo hace en base al cúmulo de pruebas que presentan el país solicitante. Existe un plazo de más o menos 2 meses durante el cual el país solicitante deberá presentar las pruebas más sustanciales que tiene en contra del extraditable. Si el juez especial considera que estas pruebas son pruebas de peso con una dimensión importante en el mundo del delito, pues aprueba inmediatamente la extradición y proceden a enviarlo hacia los Estados Unidos, en donde se determinará si es culpable o no. O sea que el juez que autoriza la extradición no juzga si es culpable o no. Eso lo van a hacer los tribunales norteamericanos, que son los que lo están acusando. Aquí no tienen ninguna acusación. Y más vale, porque según la ley hondureña, si tuviera acusación pendiente, la ley dice que habría que esperar hasta que se resuelva la investigación pertinente de esa acusación y solamente después proceder a la extradición. Eso no va a suceder en el caso de Hernández. Yo más bien creo que el juez va a apresurar un poco su juicio en el sentido de acceder o no, o rechazar, ¿verdad? La extradición, en virtud de que hay mucha presión social y que este problema se está convirtiendo ya en un factor de inestabilidad y de crispación adicional en el clima político hondureño. Víctor, hay un caso salvadoreño eh, eh, que está siendo reclamado. Es el caso de un miembro del Parlamento Centroamericano que dice que se refugia allá en Honduras y que tenía el respaldo de Juan Orlando Hernández. Te estoy hablando de una personalidad salvadoreña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con esa personalidad ahora que Juan Orlando ha perdido totalmente su poder? ¿Crees que Bueno, funcione? va a quedar huérfano de la protección que le garantizaba Juan Orlando Hernández desde el Estado. Y en el nuevo equipo de gobierno y en la nueva administración de Xiomara Castro, la voluntad es
coincidir en intereses con los Estados Unidos en la lucha contra la corrupción. O sea que Honduras está rediseñando una estrategia bilateral de colaboración con los Estados Unidos y no está en ninguna disposición de darle protección a personas de dudosa conducta o cuyo comportamiento político esté reñido con el Estado de Derecho y con las normas elementales de la transparencia. Yo en un análisis que hiciera breve sobre este tema de Juan Orlando Hernández hacia Centroamérica, ¿crees que él haya logrado hacer ramificaciones en Centroamérica? Porque aquí en El Salvador, por ejemplo, hay varios bancos hondureños y me imagino que el lavado de dinero que está acompañado con el narcotráfico pueda dar lugar Bueno, mira, a ese tipo de ramificaciones. ¿Será posible eso? sí, es posible y además ya se han abierto varias líneas de investigación para identificar no el origen, sino el destino más bien de muchos bienes y depósitos monetarios que el clan, como se le llama, el clan Hernández había realizado en distintos rubros de la economía nacional y de la economía regional. Entonces, por ejemplo, se sospecha de inversiones importantes de carácter ilícito en Nicaragua. Se sospecha también, se sabe que había inversiones en Guatemala, en los bancos guatemaltecos, y por qué no decirlo, también pueden haber inversiones en El Salvador. No tengo yo en ningún momento una evidencia de esto, pero veremos qué datos arrojan las investigaciones que se están llevando a cabo con otro espíritu ahora, no con el espíritu de encubrir el ilícito, sino con el espíritu de descubrir la verdad y castigar a los responsables. Víctor, la relación de Juan Orlando Hernández con Daniel Ortega era muy fuerte. Tanto así que llegaron a suscribir un convenio que afectaba a El Salvador en el Golfo de Fonseca. ¿Qué va a pasar ahora con eso? Bueno, mira, ese convenio fue ratificado en Nicaragua prácticamente en 48 horas. En Honduras todavía no ha sido ratificado, no fue ratificado por el Congreso anterior y todavía no ha sido ni siquiera discutido la posibilidad de su ratificación por el Congreso nuevo, por el Congreso actual que, como deberás saber, acaba de salir de una crisis de identidad muy importante. Entonces, claro, esto no quiere decir que no vaya a ser discutido. Hay opiniones divergentes al respecto, gente, particularmente los diplomáticos de carrera y los viejos expertos de la Cancillería, que ven en el convenio firmado con Nicaragua una ventaja sustancial para Honduras porque incluye el reconocimiento de lo que ya había decidido la Corte Internacional de la Haya en septiembre de 1992. Por lo tanto, seguramente las opiniones van a estar divididas entre los que apoyan el convenio y los que creen que el convenio perjudica la paz y se convierte en una fuente de conflictos en el Golfo de Fonseca. Debo decirte una cosa, hay una cierta animadversión hacia el convenio por parte de la nueva administración en virtud de que fue un convenio firmado a última hora por Juan Orlando Hernández. Y evidentemente con otros objetivos que llevan más allá de la simple firma del convenio. Objetivos de conseguir una aquiescencia nicaragüense para su eventual residencia en el territorio de Nicaragua.
cosa que no llegó a darse por la prontitud con que los americanos han presentado la solicitud de extradición y la rapidez absolutamente inédita con que la Cancillería en esta ocasión ha respondido. No tardó ni siquiera 48 horas desde que recibió la solicitud para darle trámite formal hacia la Corte Suprema de Justicia. Víctor, no me queda más que decirte que estoy muy, muy, muy agradecido de haber sostenido esta conversación contigo Sí. y espero que no sea la primera vez. Te agradezco mucho las columnas que constantemente nos mandan y publicamos en Contrapunto. Sabes que en mi familia gozas de una gran simpatía, un gran cariño y un gran recuerdo de hermandad con mi padre. Entonces, te esperamos para una próxima evaluación. Depende de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en Honduras. ¿Cómo Así no? que Muchas te gracias. damos las gracias. Muchas gracias, Juan José, y saludes a tu familia, saludes a todo el entorno familiar de los Dalton. Espero algún día pronto viajar por El Salvador y poderles visitar, volverles a ver y saludarles. Claro. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias, gracias.